Bien, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el Obrador, la audición de la cooperativa Arriba los que Luchan. Buenas noches, Leticia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Estamos acá, Bien, frío, con frío. está fría la cosa, está fría la cosa. Teóricamente, ahora nos informaron unos compañeros que mañana va a llover, Así. teóricamente. Pero bueno, esperemos que no, ya que mañana los compañeros de la cooperativa Arriba los que Luchan vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana. El María Ortico Chea entre Antonio Méndez y Camejo Soto. Vamos a estar haciendo ahí una venta de empanadas y tortas fritas. ¿Tá? Y también vamos a estar repartiendo ahí alguna información que tiene que ver con la necesidad que tienen las cooperativas de poder acceder a tierra. Todo esto en el marco de una campaña de agitación y propaganda que se está comenzando desde el plenario de cooperativas en trámite y cooperativas sin tierra, poniendo arriba de la mesa la necesidad que tienen las cooperativas en formación de la tierra, eh, ese bien primario, primero que necesita una cooperativa para poder establecerse, ya que sin la tierra No se hace hacemos muy nada. difícil sostener los colectivos. Son las 19:07. Arrancamos el programa escuchando una versión de La Ventolera, una banda uruguaya que ya tiene unos cuantos años. Una banda que ha fusionado candombe con jazz, con blues, con reggae, con ska, con funky, bueno, con unos cuantos estilos musicales, y escuchábamos la versión por la ventolera de un tema de Charles Mingus. Terrible, terrible tema. Bien, en este programa vamos a estar conversando ahora en unos minutos con vecinos y vecinas de la Comisión de Vecinos y Vecinas, valga la redundancia, del Cerro en defensa de la seguridad social. También vamos a estar hablando más adelante de algunos números que se dieron a conocer hace muy poco en un informe que presentó la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene que ver con lo que se ha construido en estos últimos 11 años a través de eh, lo que hoy conocemos como Ley de Vivienda Promovida, antes llamada Ley de Vivienda de Interés Social. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Ya tenemos en el teléfono a Romy Silva, integrante de la Comisión de Vecinos y Vecinas en Defensa de la Seguridad Social. Romy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. El agradecimiento por contactarse con nosotros. Bien, un poco como te decíamos entre semana, la intención es comenzar a hablar de un tema que hablan los medios de comunicación, pero que el trabajador hasta el día de hoy tiene muy poca información, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Eh, Contigo queríamos hablar justamente de ese tema, que es un título muy amplio y que tiene muchos disparadores. Bien, en primer lugar, comentarles que, bueno, integro la Comisión de Defensa de la Seguridad Social del Cerro. La misma forma parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que formalmente nace en mayo del 2021, pero la movida ya con gente vinculada a TCS, integrante a TCS, comienza ya fines de enero del 2021, cuando se comienza a trabajar en la comisión de expertos, dando ya las pautas de lo que se viene, que es una reforma a la seguridad social, que sabemos viene de la mano con disposiciones y directrices que marcan los organismos financieros internacionales. En los últimos préstamos recibidos se maneja concretamente el compromiso que debe realizar el país en el marco de una reforma de la seguridad social, que implica en lo que se ha dado a conocer en los distintos medios de parte del ámbito político, con representación parlamentaria, han planteado que el BPS está desfinanciado, han planteado que es necesario una reforma porque si no, no se le puede sostener el pago de las jubilaciones a las generaciones futuras, y han planteado también una especie de tensión o confrontación entre las generaciones más veteranas y las jóvenes. Y lo cierto es que aquí hay una realidad que implica tomar parte, de acuerdo a la lógica de este modelo y a los intereses del mercado, tomar parte directamente de lo que es el dinero de los trabajadores, que sabemos hoy manejan además las AFAP. Entonces se plantea la profundización con la reforma del sistema de las AFAP, que no ha sido tocado desde
el año 1995, cuando éstas se crean. Se plantea además en esa reforma ampliar el margen de inversión que puedan tener estas administradoras privadas, que son entidades financieras, ya sea las privadas o la que aparece vinculada a República FAP, que también se maneja bajo el derecho privado, entonces entra bajo esa lógica. Se maneja también la extensión de la edad jubilatoria, el achique de la tasa de reemplazo, es decir, el achique del monto de lo que las personas van a recibir al momento en que se jubile, y profundizar el sistema de las AFAP, entre otras puntas que deben de estar allí en ese proyecto que ya está elaborado y lo van a presentar a nivel parlamentario. Es realmente atentar contra el derecho de los trabajadores e implica directamente verter al sistema financiero el ahorro del dinero de los trabajadores, porque hablan de ahorro y concretamente el ahorro lo tiene el capitalista, quien posee una empresa con buenos ingresos. Escuchaba, es la primera vez que escucho realmente el espacio de ustedes, y escuchaba, bueno, al trabajador de supermercado, y esa mujer que ha sido esa trabajadora madre además, despedida, ¿qué posibilidades tendrá de conseguir nuevamente trabajo? ¿Cuánto podrá acumular para el día de su jubilación en el sistema de la SAFAP? La FAP, el día que te vayas a jubilar, te calcula una jubilación dividida en más de 100 años. A la mujer se le calcula todavía una mayor edad, un tiempo mayor de vida que el hombre, y allí los magros ahorros que supuestamente generaste es lo que te van a dar. Entonces, estamos hablando acá del interés del sistema financiero de manejar el dinero de los trabajadores. Un dato que quería compartirles a ustedes: las AFAP tienen aproximadamente 1.493.500 afiliados, son datos que se han dado a conocer a nivel oficial. Solamente en diciembre del 2021 realizaron aportes unos 850.700, es decir, que aportaron esa cantidad de casi 1,5 millones que les decía. Hay un gran margen que no pudo aportar, y aquí está el problema de la inestabilidad laboral, la falta de empleo, te despiden, las dificultades para conseguir nuevamente un trabajo, la informalidad, los bajos salarios. Entonces todo esto lleva en detrimento, ¿no? En beneficio del capital y en detrimento de los trabajadores. Bien. Entonces, por parte del movimiento, y ya te dejo las preguntas, se maneja entonces no el achique de la tasa de reemplazo, no el aumento de la edad jubilatoria, y fundamental, eliminar las AFAP, para lo cual es necesario un plebiscito constitucional que elimine a las mismas. Bien, ya en el último periodo del gobierno progresista se hablaba con fuerza de la necesidad de hacer una reforma en el BPS. Cuando asume este gobierno pone el pie en el acelerador, y lo primero que conforma es la comisión de expertos de la cual vos comenzaste a hablar recién. Esa comisión de expertos, ¿por quiénes estuvo integrada? Y acá hubo representantes del ámbito sindical, estuvo representantes del ámbito financiero, del ámbito de las representaciones de las AFAP, los que se consideran llamados expertos. Nosotros, cuando hablamos del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, hablamos de un movimiento que surge a partir de la iniciativa de los trabajadores de la seguridad social, que podríamos decir que son los que realmente conocen del tema. Podríamos decir que son los que manejan realmente con conocimiento pleno la situación, son los que están frente a los mostradores, viendo la realidad cotidiana y los problemas que se presentan, y ellos han elaborado una propuesta alternativa. Ellos no participaron de la comisión de expertos, y hablamos de un movimiento que toma el trabajo que han realizado y el proyecto que han presentado los trabajadores de ATCS, que forman parte del movimiento nacional, que implica esto que te estaba comentando, y con la consigna fundamental que implica no negociar el tema de la seguridad social
realmente se va por las propuestas que llevan a la conformación de una seguridad social solidaria, intergeneracional, y que se base en el ser humano en forma integral y que sea realmente pública y estatal en manos del BPS. Cuando decís recién que los trabajadores de ATCS no estuvieron en la comisión, no formaron parte de ella, formaron parte de ella. Bien, pero sí fue integrada por el representante de los trabajadores en el BPS. Mirá, los trabajadores de la Seguridad Social, los trabajadores de ATCS, no integraron la comisión. Fueron a plantear la propuesta después de muchas veces solicitar ser recibidos. ATCS no estuvo integrando la comisión de expertos, no formó parte de esas piezas que hacen a la comisión de expertos. Bien. No, ¿esto por qué? Porque en más de una conversación con algunos compañeros justamente lo que poníamos arriba de la mesa era que si había un proyecto elaborado por trabajadores a través del sindicato de ATCS, nos parecía raro o extraño, por llamarlo de alguna forma, que el representante de los trabajadores que integró la comisión de expertos justamente no llevara ese proyecto que sale justamente de la discusión colectiva de un sindicato que maneja justamente la temática de la seguridad social. Tú hablas del sindicato, de la representación del PIT-CNT. Exactamente. No de los trabajadores de ATCS. Exacto. Que presentaron una propuesta opuesta, alternativa, que es diferente a la visión que se llevó a esa instancia de discusión. Entonces yo te recalcaba eso, que los trabajadores de ATCS no fueron una de las piezas que integraron la comisión de expertos. Contanos un poquito, me decías que la comisión de vecinos forma parte del MON, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo teniendo en cuenta de que, por lo menos parece, es lo que uno ve en los grandes medios de prensa, que el gobierno estaría poniendo el pie en el acelerador para sacar este proyecto lo antes posible? ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes con respecto al tema de cómo se va a manejar el gobierno? Bien, primero que allá hay un compromiso realizado a nivel internacional. Tú mencionabas hoy que el tema de la reforma de la seguridad social ya venía siendo anunciado por referentes políticos conocidos del periodo anterior de gobierno, así que ya el gobierno anterior mencionaba que se debía realizar una reforma, y va a colocar el pie en el acelerador en medio, además de la rendición de cuentas. Pueden presentarlos, posiblemente cuenten con las mayorías parlamentarias para que esto pueda salir. Nosotros nos proponemos, sin lugar a dudas, hacer frente a esta reforma, por supuesto con la posibilidad de juntar fuerzas al momento en que esta ingrese, tratar de frenar siempre uno es lo que se propone. Sabemos que hay espacios donde no tenés incidencia, que corresponden al ámbito político parlamentario, donde se va a tomar la decisión y con un acuerdo político que aparentemente ya viene bastante encaminado, por lo que tú incluso mencionabas de cómo desde periodos anteriores se venía hablando de esta reforma. Por eso nosotros seguimos insistiendo en movilizar a la gente, en dar a conocer el tema y llevar a la instancia de plebiscito una reforma constitucional que marque la derogación de la SAFAP y la propuesta, y llevar los puntos de la propuesta alternativa de ATCS. No estamos diciendo que esta reforma es llevada a plebiscito porque realmente esa reforma viene por iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no tiene instancia de discusión más allá del Parlamento, pero sí hablamos de otro tema que es una reforma constitucional a través de la que se deroguen las AFAP, que no han sido tocadas desde el año 95, y se establezca las pautas del proyecto alternativo de los trabajadores de la seguridad social, que forma parte de todo este movimiento que está abierto a organizaciones sociales, gremiales, sindicales, culturales, políticas, a todo el que se quiera integrar. Se han formado comisiones barriales en distintos lugares del país, con actividades que se han realizado a lo largo y ancho de nuestro país, dando a conocer la propuesta alternativa de ATCS,
y este viernes 15 de julio a las 17 horas la Comisión del Cerro realiza una jornada, una charla en la que van a estar presentes Marita Rodríguez y Karina Sosa. Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, y Karina Sosa, integrante de la dirección de ATCS. Vamos a estar entonces allí en el Sindicato de Trabajadores de Diques del Estado, que queda en la calle México 1850, esquina Bogotá, viernes 15 de julio a las 17 horas. Para todo aquel que escuche y quiera acercarse, es realmente bienvenido. Es una instancia de informarse de lo que está sucediendo, es una instancia para hacer preguntas, para sacarse dudas y fundamentalmente para invitar a participar y organizarnos en la lucha de la defensa de la seguridad social. Hablabas recién de la posibilidad de generar un plebiscito. Teniendo en cuenta el resultado que arrojó la última instancia, digamos, de consulta popular, que fue con respecto al tema de la anulación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, ¿ustedes entienden entonces que hay fuerza como para impulsar esa instancia? Cuando a los trabajadores, al pueblo en su conjunto, se les llevan las cosas claras, y más que nada en un tema fundamental como este, porque estamos hablando de la seguridad social, que no son solo jubilaciones y pensiones. Acá hablamos de beneficios del BPS, ya sean desde beneficios en el caso de una incapacidad, beneficios en caso de los lentes, de una prótesis, etcétera. Todos esos beneficios están puestos en juego ahora, están siendo revalorados y posiblemente hay allí un recorte, viendo el marco de lo que venimos ya viviendo cotidianamente, lo que es la profundización, continuidad y profundización de este modelo económico. Entonces, las cosas muy claras a la gente. La situación que se dio con la ley de urgente consideración fue realmente, a la gente le costaba, ¿no?, comprender cuál era la situación que se iba a llevar a la instancia del referéndum. Se hablaba de un conjunto de artículos. Por otra parte, se dio la lucha por derogar la mayor cantidad, unos todos, otros unos 135. No se colocaba el tema de la seguridad social dentro de esos 135 artículos. Tal vez se puede pensar si se pusieron las fuerzas de quienes tienen la posibilidad de realizar fuertes movidas, si se puso toda la fuerza en la calle. A veces las declaraciones que se realizaban eran confusas para la gente. Todos esos elementos pesan en un pueblo, además, que se lo ha ido despolitizando, alejándolo de la vida política, que sabemos que es un asunto de todos. Entonces, hay una realidad totalmente diferente. Entonces, las cosas claras, vamos por esa reforma de la Constitución para la eliminación de las AFAP, reivindicando el proyecto alternativo de ATCS, porque la seguridad social no debe ser vista en cuanto a que es un gasto, es un beneficio que debe estar colocado sobre la mesa, porque es una manera de redistribuir el ingreso, es una manera de dar solución a veces a problemas concretos que presenta nuestra sociedad, sabiendo que las jubilaciones de hoy son muy reducidas, sabiendo que el BPS tiene sus déficits no generados por el sistema mismo del BPS, sino generados por este sistema mixto que lleva a que gran cantidad de los aportes de los trabajadores vayan para el sistema de las AFAP y no se vuelque al BPS. Las exoneraciones empresariales al gran capital son realmente un déficit para el BPS, eso no se tiene en cuenta. La reforma de la caja militar, que en el 2018 los partidos políticos de mayor peso no tuvieron interés de llevarla a profundidad, cuando hubo propuestas que se colocaron sobre la mesa que implicaba, una reforma profunda de la caja militar. Ese tema también es un elemento que pesa dentro de lo que es la situación de BPS. Entonces, hay una gran cantidad de elementos que lleva a que BPS no tenga ingresos, y ahí está la desfinanciación. El BPS recauda el dinero que van para las AFAP y no cobra un peso, pero si las AFAP te cobran después
comisiones por administrar tu dinero. Entonces, esto es un sistema, este sistema mixto es muy injusto, lleva a desigualdades y es el que estamos dispuestos a enfrentar para modificar, y estamos completamente convencidos de que en la medida en que se sale a la calle y la gente se informa de la situación, porque aparte lo vivencia cotidianamente, hay plenas posibilidades de llevar a la práctica esta lucha con la posibilidad de lograr y alcanzar, quebrar realmente la mano a esta profundización de las reformas y triunfar en lo que nos proponemos. Siempre que uno da una batalla, apunta a que se va a lograr el resultado que se propone, y eso exige, bueno, redoblar el esfuerzo y el trabajo en cada una de las comisiones, y que se sumen todos aquellos actores que están dispuestos a dar la batalla, que se sumen al movimiento. Hay un movimiento completamente abierto a la integración de todo el que quiera sumarse para dar esta batalla en defensa de la seguridad social. Entonces esperamos que todos aquellos que están cuestionando este modelo económico y cuestionando esa reforma que viene de la Comisión de Expertos se sumen y den realmente una mano por una reforma de la seguridad social que sea en beneficio de los trabajadores y no del capital. Esta no es la reforma que se debe concretar. Entonces está la invitación a todo el que quiera sumarse a dar esta batalla. Y Bien. siempre consideramos que es posible transformar esta realidad. Bien, te voy a pedir que vuelvas a repetir la actividad que tienen ahora en próximos días. Es una asamblea abierta sobre, bueno, la reforma de la seguridad social que se viene este viernes 15 de julio a las 17 horas en el Sindicato de los Diques del Estado, que queda en México 1850, esquina Bogotá, aquí en el Cerro. Participan María Rodríguez y Karina Sosa. Bueno, invita a la Comisión en Defensa de la Seguridad Social del Cerro, y el agradecimiento por, bueno, tenernos en cuenta a difundir estas actividades que hacen al movimiento en su conjunto. Bien, bueno, nos estaremos encontrando en próximas semanas. Queremos volver a conversar contigo de este tema y de otros. Así que bueno, estamos en contacto. Saludos, gracias. Bien, ahí teníamos a Romy Silva, integrante de la Comisión de Vecinos y Vecinas del Cerro en Defensa de la Seguridad Social. Un tema, el del BPS, que claro, tiene muchos disparadores. Uno por lo general piensa en las jubilaciones, pero estamos hablando de las ayudas especiales para los discapacitados, estamos hablando de las pensiones para los discapacitados, estamos hablando de un montón de temas que uno por ahí no los visualiza, pero que tienen que ver con la vida de las personas desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? Este es un tema que sabemos que en las próximas semanas va a estar tocándose por los distintos medios de comunicación, y ojalá también por los trabajadores y las trabajadoras con bastante presencia, ya que es un tema fundamental para todos y todas. Queremos agradecer a quienes nos están escuchando, que han dejado algunos mensajes, que ahora le vamos a pedir a la compañera que los lea. A ver, vamos a leer alguno. Gerardo Morales dijo: Mujica lo dijo, los viejos vivían más en el Uruguay. Claro, esto en referencia a que se va a alargar la edad para jubilarse. Fernando Rodríguez: y las exoneraciones quedan a las multinacionales. Bueno, agradecemos a quienes nos estén escuchando y les pedimos que compartan el programa y también que escriban. También están conectados por ahí los compañeros de ABC, que dicen: estamos hablando del saqueo de los bancos y las multinacionales. Son varios los que están compañeros escuchando. Estuvieron interviniendo desde el comienzo de la charla, buscando planteando algunas críticas correctas, ¿no? De que esta discusión viene de antes, que había comenzado en el gobierno anterior, pero lo planteaste al comienzo. Que hay como un acuerdo de base entre muchos poderosos de alguna manera, o expertos, como les dicen ellos, con respecto al establecer esto, porque bueno, es una manera de economizar, recortes, se trata de eso, de recortes, y después hay como una discusión ahí entre algunos de los que escriben,
con respecto como al formato político de dónde viene o quién, que me parece que no. Eso con respecto a quien estaba haciendo uso de la palabra recién. Y capaz que estaban planteándose que no nombró que venía del gobierno anterior o algo por el estilo. En realidad también hay que tener en cuenta que ella de entrada dijo que venía por la cuestión internacional, eso lo dijo al comienzo, que no es algo que evitó, sí, viene porque está firmado los acuerdos internacionales, es uno de los puntos que se plantea, así como habíamos hablado de que se plantean algunos cambios de programas, etcétera, etcétera, para la educación. Se plantea un cambio en la cuestión de la seguridad social. Es así. El Uruguay en una época se podía decir que tenía un buen sistema de seguridad social, donde un trabajador que había trabajado y aportado durante 30, 40 años podía jubilarse y bueno, pasar un periodo sin tener que trabajar. Hoy en día esa no es la realidad. Vemos a las personas que tienen más de 60 años trabajando aún porque no pueden jubilarse porque el sueldo les queda muy bajo y no pueden vivir, entonces no se jubilan. Otros se jubilan y vuelven a trabajar o buscan trabajos en negro, etc. Todo un sistema que hace que las personas que tienen más de 60 años no tengan la oportunidad de descansar, no tengan la oportunidad de decir no trabajo, simplemente, ¿no? Es una cosa que no está sucediendo hoy. Hay que recordarles que en Uruguay tenemos la jubilación mínima, está fijada en 15.750 pesos, ¿no? En el marco ¿no? de esta carestía, de este ajuste constante que vivimos los trabajadores y las trabajadoras todos los días cuando vamos al mostrador del almacén, ¿no? 15.750 pesos es la jubilación mínima que percibe un trabajador o una trabajadora en el Uruguay después de haber trabajado más del 50% de su vida. Pero claro. Igual, dale. una cosa me quedó. Estas reformas que estamos hablando ya arrancaron en los 90, ¿no? Porque allá en los 90 fue que se impuso el sistema de las AFAP. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar, estamos hablando del año 98, 99, tenía siempre a los de la AFAP atrás, a ver a qué AFAP, a qué AFAP, a qué AFAP. En aquella época cobraba por abajo de la línea, digamos, entonces no tenía por qué, no era obligatorio. Como no era obligatorio, tenía a todos preguntándome, pero no elegía nada, seguía aportando a BPS. En cuanto pasé, no sé, 100 pesos por arriba, enseguida me engancharon en una. Y ahí quedé aportando a la FAP. O sea que yo hace como 15 años que le estoy aportando a la FAP una parte de dinero que no la va a ver nadie, ni yo, ¿no? Porque se supone que es un ahorro personal que se va a dividir en la cantidad de años que ellos estiman que yo voy a vivir en base a quién sabe qué. Es dinero perdido, es una realidad. Me olvidé de preguntarle a la integrante de la Comisión de Vecinos y Vecinas de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social del Cerro, con respecto al tema del papel que tendría que jugar, si es que tendría que jugar algún papel, la FAP República, ¿no? Claro, que es en la que nos convencimos todos los que tuvimos que caer en la afiliación obligada, decir, bueno, por lo menos vamos a la República a ver si zafamos. Además, sabes que lo que sí, en el gobierno anterior, lo que sí se hizo fue que los cincuentones tuvieran la posibilidad de analizar cuál era su mejor situación a la hora de jubilarse. Y sabes qué, para muchos era mejor sin AFAP. Entonces, a pesar de que aportaron a la AFAP, BPS volvió a absorberlos, para que la jubilación se la cubriera todo a BPS. Es decir, aportaron a la FAP y ahora van a jubilarse solo por BPS. Es una vergüenza también, porque todo el dinero que ellos aportaron, ¿dónde está? Es un robo directo que está haciendo la FAP. El modelo chileno, ¿no? Es una cosa, le aporto a la FAP y después me jubilo solo por BPS. Es una sin razón. Hay algunos datos que se desprenden de distintos informes que han hecho los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social que son contundentes, ¿no? El 70% de las pasidades pagas por el BPS está por debajo de los 27.000 pesos mensuales. Ayer veíamos una propaganda que estaba haciendo un sindicato en la que ponía a cuánto está la canasta básica, que está por encima de los 100.000 pesos, 113.000 pesos, creo que decía la propaganda. Y acá tenemos un dato concreto de la realidad, ¿no? El 70% de las pasidades pagas por BPS está por debajo de los 27.000 pesos.
Y el resto, el otro 30%, está por debajo de los 16.000 pesos, o sea, por debajo de un salario mínimo nacional. Nosotros, por diferentes razones, tenemos contacto con algunas familias que sus hijos tienen algunas discapacidades y que cobran lo que se llaman, que tienen el beneficio de la ayuda especial, ahora sí, que tienen el beneficio de las AYACS, como se conocen, y esas ayudas especiales que se financian a través de BPS lo que hacen es pagar un tratamiento o 2 tratamientos a niños o personas en general que presentan una discapacidad y tienen que hacer un tratamiento. Bueno, esa ayuda especial que BPS le da a la familia, que en verdad no se le dan plata, sino que se la da en la institución en la cual la persona va a hacer el tratamiento, anda en 8.000 pesos. ¿No? Esto es lo que se quiere recortar también. No, para ser bien concreto, a ver, tenemos un BPS que rinde una colaboración, una ayuda a una persona o una familia que tiene un niño discapacitado y que ese niño necesita hacer un tratamiento X o que esa persona necesita hacer un tratamiento X. El BPS lo que hace es otorgarle esta ayuda especial que ronda en 8.500 pesos, por ahí más o menos. Esto en parte es lo que se quiere recortar. Además, es una cosa, ya de hecho está recortado desde el comienzo. Porque un niño con cierta discapacidad, por ejemplo, presenta problemas de aprendizaje, va a necesitar un fonoaudiólogo seguro, un psicomotricista y seguramente además una maestra especial. A veces necesitan además otras cosas, por ejemplo, un psicólogo. Todo eso son 4 tratamientos, o sea que estaríamos hablando de 16.000 pesos, no de 8, de 16. Como BPS solo te da 8, ¿cómo lo hace? Diciendo, no, son 2 tratamientos nada más que podés elegir a través de BPS. Es decir, que ese niño que necesita todo esto tiene que elegir. Entonces se dice, bueno, ahora empieza con fonoaudiólogo y psicomotricista, mejoró un poquito la fonoaudiología, ahora ponemos el maestro y sacamos el fonoaudiólogo, y así están los padres viendo cómo hacen, y a veces juntando dinero de algún otro lugar, de sus bolsillos, de rifas, de cosas que organizan, porque las familias organizan cosas para poder ayudar a sus hijos. Y bueno, es triste, pero es la realidad en la que estamos. No, y es triste y también es perverso. Por ejemplo, en el caso de los niños, de las niñas y de las personas autistas, por ejemplo, muchas veces cuando se le hacen los exámenes y uno los lleva a BPS, los médicos de BPS pueden hasta llegar a determinar si le corresponde o no le corresponde la ayuda especial. Digo, eso es muy, muy grave, ¿no? Y esto es lo que se pretende recortar también. Claro, es que el primer recorte empezó ahí, cuando empezaron a decir, bueno, vos vas con tu informe médico y es el BPS el que dice, no, para que yo también lo voy a ver. Entonces lo ve el BPS y dice, no, pero es leve. Yo tengo compañeras que dijeron, bueno, no, tiene un retardo mental, sí, pero es leve, puede funcionar. Es leve, no le corresponde nada, ni la pensión, ni la ayuda especial, ni nada. Entonces, estamos dejando a una madre sola con ese chico para resolver todo. Porque todos sabemos que un chico que tiene características así va a necesitar atención, va a necesitar la escuela especial, etc. Y todo eso, ¿quién se lo da? La familia. Y la familia tiene que trabajar también. Entonces, el quitarle ayudas es no permitir el desarrollo integral de la persona. Entonces y si a esto le sumamos el recorte que tiene la educación pública, que lo tiene especialmente en la escuela especial, que cada vez son menos, que no tienen recursos, que no tienen docentes, y también en el resto de las escuelas, que el docente de educación especial podría ir a apoyar, tampoco porque no hay presupuesto, estamos dejando a toda una generación de chicos con dificultades solos, a merced de la familia. No creo que es muy difícil. Bien, sin duda alguna es un tema que tiene bastantes puntas para entrarle y que, bueno, tomaremos como responsabilidad en próximos programas conversar con personas que están involucradas justamente con esta temática de la defensa de la seguridad social para también tratar de profundizar. Me parece que corresponde también, sobre todo porque, a ver, nosotros estamos acá haciendo esta audición, que es la audición de una cooperativa, con todo lo que representa, ¿no? O sea, tratamos de ser, la vía por la cual se expresa un colectivo, y por ahí muchas veces los colectivos, para acordar cosas, hacemos justamente muchos esfuerzos. Somos amplios. ¿No? Somos amplios. Somos amplios. Y muchas veces, claro, hay opiniones que nosotros realmente no podemos emitirlas a título personal porque representamos a todo un colectivo. Obviamente que tenemos opiniones como colectivo que las llevamos a la práctica,
Pero esto se preguntarán con qué tiene que ver. Tiene que ver con que no vamos a opinar sobre algunos mensajes que se están poniendo en el chat, Hay una porque discusión no nos, que no nos corresponde a nosotros, realmente como cooperativa, opinar sobre los mensajes, sí tomar posición. Pero claro, nosotros somos una cooperativa y las cooperativas de vivienda tomamos posición mediante un organismo nuestro que es una asamblea, que se da determinada cantidad de veces en el mes, donde los compañeros llevamos determinada cantidad de informe y sobre eso discutimos y resolvemos. Pero, compañeros, compañeras que nos están escuchando, jamás nosotros opinaríamos a favor o en contra de una posición u otra a través de un chat de Facebook. Por lo menos ese no es el rol que nosotros pretendemos tener como integrantes de una cooperativa y responsables de esta audición que es el Obrador. Eso lo decís con respecto a los mensajes. Claro, sí. Porque aparte hay internas Nosotros que... con respecto al tema en sí que estamos tratando, sí tenemos posición. Exacto, Siempre exacto. vamos a estar a favor de las reformas que favorezcan a la clase obrera y no al contrario. Es decir, que en ese sentido sí la cooperativa tiene posición, va a estar de acuerdo a la movilización que se lleve adelante, va a estar acompañando y apoyando porque estamos a favor de la seguridad social, estamos en defensa de la tierra, en defensa de... Digo para tener claro, nosotros en esas cosas sí tenemos posición. Después, en los debates más bien de político partidario, no somos una cooperativa de vivienda. Sí, obviamente tenemos claro que la reforma a la seguridad social se enmarca en lo que es, a ver, la presión de los organismos internacionales de crédito que a los gobiernos tercermundistas, ¿no? de América del Sur históricamente los presionan justamente para que la crisis recaiga en forma continua sobre la espalda de los trabajadores. O sea, esta cuestión, este discurso de achicar el Estado en forma constante, de que los trabajadores y las trabajadoras pierdan cada día sus garantías, la llevan adelante gobiernos que desde el punto de vista político están afín a los intereses que representan el Banco Interamericano del Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos de crédito internacional. Y una cosa que sí podemos decir, en base a que las cooperativas tenemos independencia política partidaria, y esto lo hemos discutido, estos planes que justamente lo que hacen es acogotar más al trabajador y a la trabajadora, lo han llevado adelante todos los gobiernos desde la reapertura democrática al día de hoy. Sí, todos. O sea, sí, porque... en eso sí coincidimos, compañeros, y nos hacemos cargo y lo decimos sin ningún problema. Sí, porque es real, ¿no? Porque están todos atados, porque en realidad hay una cuestión que tiene que ver con que se firman acuerdos con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no hay, mientras se firmen los acuerdos que implican lo de la seguridad social, lo de la educación, es así, son recortes. ¿Por qué? Porque lo que quieren es cobrar, el Fondo Monetario quiere cobrar lo suyo, entonces para eso tienen que recortar en algún lugar. ¿Y dónde se recorta? Con los más pobres, siempre se recorta en el mismo lugar. Lo que sí también me parece que es importante aclararlo por una cuestión de responsabilidad política que tenemos, no solamente ante el colectivo al cual pertenecemos, sino también a quienes nos escuchan, es que todas las peleas que históricamente han llevado los trabajadores y las trabajadoras no se resuelven de un día para el otro. No se resuelven oponiendo una posición de un lado y otra posición de otra, ¿no? Por ahí uno muchas veces, producto de la vida, producto de las conclusiones políticas individuales, producto de las vivencias políticas colectivas, uno dice, bueno, este problema es por acá y uno está convencido, pero claro, muchas veces el resto de los trabajadores y las trabajadoras están en otra, ¿no? Están preocupados por resolver la olla, están preocupados porque al niño le vaya bien a la escuela, están preocupados por poder pagar el alquiler, están preocupados por poder pagar la luz, el agua, y claro, se le dificulta al trabajador y a la trabajadora para, por ejemplo, interiorizarse de este tema sensible que tiene que ver con el futuro hasta de generaciones que el día de hoy no han nacido, ¿no? Entonces, claro, muchas veces uno dice, pucha, tengo toda la información arriba de la mesa y cómo fulano y mengano no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Es porque lamentablemente la cotidianidad de este sistema capitalista es realmente muy jodida. Es realmente muy jodida y muchas veces los trabajadores ni siquiera se informan de las realidades más próximas que tienen. Pero si hay algo en lo que siempre vamos a confiar, ¿no? Porque antes de ser cooperativistas somos trabajadores, en los trabajadores. Exactamente. ¿No? O sea, no tenemos otra opción que confiar en los trabajadores. Y confiar en los trabajadores también significa muchas veces navegar entre contradicciones.
¿no? Y muchas veces significa, bueno, este no es el momento para plantear tal tema, ¿no? A ver, las cuestiones coyunturales muchas veces pesan en los colectivos, pesan en la cabeza del trabajador, del estudiante. Entonces, ¿cuál es el llamado que sí tenemos que hacer como cooperativa? A informar sobre el tema, a generar charlas barriales, al meter este tema en las cooperativas de vivienda, al volantear, por ejemplo, el proyecto de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social en la feria, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También muchas veces nos quedamos en la posición individual que podemos llegar a tener y creemos que nuestra verdad, que puede ser acertada, es la única. Y que si el otro no la entiende, es porque el otro no piensa, es porque el otro no piensa igual a mí. Entonces, claro, eso muchas veces lo que no nos permite hacer es acumular. Porque acá estamos hablando de, por ejemplo, escuchábamos recién a la integrante de la Comisión Nacional de Vecinos y Vecinas del Cerro, pensando en la posibilidad de ir a un plebiscito. ¿Y qué implica ir a un plebiscito? Convencer a trabajadores y a trabajadoras. Y obviamente que sabemos que venimos de un debate de más de 2 años con respecto a la ley de urgente consideración, para entrarle al bizcochazo, ¿no? Que tuvo los debates que tuvo, ¿no? Primero un conjunto de compañeros y compañeras que entendían que había que derogar todos los artículos de la ley. Otro conjunto de compañeros y compañeras que decían, no, tenemos que ir contra 200 y pico artículos. Y finalmente, luego de intensos debates, de horas de reunión y una cosa que me parece es importante, de horas de discusión, ¿no? Porque me parece que lo que hay que hacer acá es, de última, confrontar posiciones, ¿no? Y que el resultado de esa discusión, de ese intercambio, incluya a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que puedan, por ejemplo, llevar adelante, como se plantea en este caso, un plebiscito, que no es changa, ¿no? Venimos de una contienda electoral con respecto a la LUC, ¿no? Donde el resultado no fue positivo para un conjunto de organizaciones sociales. Pero sin embargo se ganó en organización, se ganó en experiencia. Vimos un movimiento juvenil que forma parte del movimiento de trabajadores haciendo su primera participación en esto de la militancia, en organizar una discusión, en organizar una pintada, en decir, che, vamos a estudiar los 135 artículos. ¿Qué estamos queriendo decir, compañero? Que la lucha de clase tiene estas cuestiones, tiene estas dificultades, tiene estas contradicciones. Ahora, lo peor que podemos hacer es encerrarnos en nuestras posiciones únicas y decir, es por acá y no es por allá, ¿no? Esto es lo que opinamos desde el Obrador, que es la audición de una cooperativa de vivienda, ¿no? O sea, no es algo homogéneo, al revés, es algo heterogéneo, divino, que para llegar a una posición tenemos que discutir, tenemos que discutir, tenemos que estudiar y tenemos que estudiar. Tenemos mensajes por ahí. ¿Querés leerlo? Lea, compañera, lea, compañera. Dice Gerardo Morales, la LUC se deroga con los trabajadores en la calle, luchando. Fernando Rodríguez, ¿por qué no hacemos un plebiscito para tomar el poder? Gerardo Morales, junté firmas para Antel y después terciarizaron. Gerardo Morales, lucha de clase. Y es que claro, la lucha de clase tiene esta contradicción, compañero. Y lo peor que podemos hacer los trabajadores y las trabajadoras es tenerle miedo a las contradicciones. Porque ¿quién va a laudar las contradicciones? La gente. Sí. La gente va a laudar las posiciones individuales, las posiciones colectivas. Son los trabajadores discutiendo y resolviendo. Y a veces hay que dejar de lado las posiciones individuales para justamente dar lugar a las posiciones colectivas, que por ahí con esas posiciones colectivas capaz que no acordamos en un 100%, pero fueron resueltas por los trabajadores y las trabajadoras. Claro, alguno podrá decir, sí, pero los trabajadores se equivocan. Y sí, claro, los trabajadores y las trabajadoras muchas veces tomamos posiciones y nos equivocamos, pero el proceso de discusión para tomar esa decisión también es algo rico y es algo que hay que reivindicar. Y además, ¿quién dice cuál es la lucha, ¿no? ¿Quién dice que juntar firmas, si está implicando discusión, si está implicando formación, si está implicando estrategias, también puede ser una manera? No podemos tampoco tirar por borda muchas cosas que se han hecho, ¿no? Porque en el año 92 se hizo también un plebiscito y se ganó. Podemos decir que fue el único,
Sí, del último periodo, digamos que es la primera vez que se logró, se le dijo no a las empresas públicas, a la venta, perdón, a la privatización de las empresas públicas. Y sin embargo lo están haciendo igual a través de concesiones. Bueno, ¿quiere decir que pueden modificar? Sí, pueden. ¿Pueden seguir buscándole la vuelta? Sí, pueden. Y seguiremos peleándola, porque tampoco tenemos otra opción. ¿Qué vamos a hacer? Porque aparte, esta cuestión de contraponer métodos de lucha, ¿no? Y esto lo decimos con mucho respeto y con muchas ganas de profundizar sobre el tema. Cuando uno confronta el método de lucha entre el uno y el do, muchas veces podemos caer en posiciones erróneas, ¿no? Decía recién Romy, vemos la posibilidad de emprender un plebiscito. Y hay compañeros que entienden que eso no es luchar. Yo quiero recordarles que el programa pasado, no, el otro anterior, tuvimos a los compañeros de la Federación de Funcionarios de OCE, ¿tá? Hablando sobre el proyecto de privatización en San José, que posiblemente se lleva a la práctica si se construye esta represa y si la gestión se le da a una empresa privada que le va a vender el agua a OCE, ¿no? Tuvo una locura, ¿no? El proyecto Neptuno. Pero yo recuerdo que en el año 2004, ¿no? Muchos compañeros participamos y propagandeamos y nos involucramos hasta el hueso en el plebiscito por la defensa del agua. Y vaya si el plebiscito por la defensa del agua fue un instrumento revolucionario, porque nos permite hoy, justamente, tener la garantía de que abro la canilla de mi casa y tengo agua para poder cocinar o bañarme, ¿no? Cuando si miramos América Latina, en lo que tiene que ver con el acceso al agua potable, brindada por el Estado, entre comillas, en muchos países eso no sucede. Entonces, claro, se nos plantean una serie de contradicciones. Nosotros igual tenemos que seguir exigiendo, porque lo que tenemos que tener claro es que si Montevideo crece, si el área metropolitana crece, si el agua no es suficiente, hay que seguir exigiendo, porque el agua no es gratis. Es la gente que paga las tarifas de OCE y eso también es parte del mantenimiento de la empresa. Que hay que exigir la buena gestión, es verdad, que hay que exigir que funcione lo mejor posible, es verdad, que hay que exigir que se hagan las inversiones que son necesarias, es cierto, pero de que uno exija para que las cosas mejoren, no quiere decir que vamos a dejar que lo poco que tenemos y que medianamente funciona se pierda, o se venda, o se privatice. Eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo por todos los caminos que sean necesarios y posibles. Hay un mensaje de Fernando Rodríguez que dice: los trabajadores se equivocan por falta de comprensión. Es provocada la falta de comprensión por las cúpulas sindicales y los dirigentes políticos. Podemos coincidir en el mensaje que envía el compañero. Lo que sí nosotros vamos a insistir constantemente es que la confusión justamente se resuelve actuando en el medio de las contradicciones, ¿no? Estando en el barro, ¿no? Estando en la feria, estando en el sindicato, siendo minoría, compañero, compañera. Y sí, muchas veces hay posiciones que son sustentadas desde la minoría. y no es changa y no es fácil. Ahora, nosotros entendemos justamente que la tarea, hoy por hoy, no pasa por decirle al burócrata al que ya sabemos que es burócrata. Creo que estoy siendo bastante claro con lo que estoy diciendo. Entendemos que esa no es nuestra tarea. Entendemos que la tarea hoy por hoy pasa justamente por salir a ganar a ese trabajador y a esa trabajadora que hoy no tiene idea del proyecto que está llevando adelante, que pretende llevar adelante el gobierno. Entendemos que la tarea justamente pasa por difundir, porque aparte esto es una posición que tenemos como cooperativista, como movimiento cooperativo, la propuesta de los trabajadores de la seguridad social, por ejemplo. Porque aparte, ¿qué pasó? Anda algún niño acá en la vuelta. Porque aparte, esta contradicción, ¿no?, que se plantea en los mensajes, la van a resolver los trabajadores. Tarde o temprano, los trabajadores entienden, compañero o compañera. Tarde o temprano los trabajadores toman posición. Entonces, vamos a insistir, y ya para ir redondeando este tema, por lo menos en este primer programa que hemos empezado a encarar el tema de la reforma a la seguridad social, vamos a insistir en que lo importante, que la tarea del momento es informar a los trabajadores, informar a las trabajadoras,
organizar asambleas barriales, organizar asambleas en las cooperativas, informar también a los jóvenes que por ahora no tienen trabajo, pero van a comenzar a trabajar en algunos años, en algunos casos. Creemos que la tarea pasa por ahí, ¿no? Y hacemos un llamado justamente a no estancarnos en la chiquita, ¿no? Porque justamente cuando nos estancamos en la chiquita es que no avanzamos. Porque para avanzar justamente, a ver, había un compañero que hace un par de años decía, hay escuchas que creen que la revolución se hace a través del mensaje de texto, ¿no? Compañero, compañera, acá para cualquier conquista popular hay que convencer compañero y compañera, hay que convencer trabajadores, ¿no? Y esa es la tarea que nosotros nos proponemos. Nos puede salir bien, nos puede salir mal, nos puede haber faltado elemento en esta primera instancia que estamos tratando el tema de la seguridad social, pero lo importante creemos, y ese va a ser nuestro aporte, no solamente con este tema, sino con otro, que hay que informar, que hay que llevarle a la gente las voces de los trabajadores y las trabajadoras organizados que están con este tema y que no se escuchan en los grandes medios de comunicación, ¿no? Yo creo que si nosotros hoy, por ejemplo, no hablábamos de esta comisión de vecinos y vecinas del Cerro en defensa de la seguridad social, posiblemente muchos de quienes nos escuchen no se enteraban ni siquiera que en el Cerro Montevideo hay una comisión de vecinos que trabaja sobre este tema. Que está preocupado por el tema. Y que además tiene una actividad organizada para la zona, entonces también es un... ¿No? Y que hace 2 años que forman parte del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, ¿no? Que involucra a colectivos, organizaciones sociales, organizaciones barriales, sindicatos. Veíamos hace, creo, 10, 15 días atrás, hizo aniversario del MONDE, y veíamos una actividad en la cual, por ejemplo, participó la FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, ¿no? Respaldando al MONDES, ¿no? Invitando a los compañeros del MONDES a que se sumen a la intersocial. Entonces, la tarea nuestra es informar justamente eso, compañeros y compañeras. Bien, ¿qué hora es? No sé. Son las 7:57. Hay un tema que venimos dejando para atrás hace un par de programas que tiene que ver con un informe que sacó la Agencia Nacional de Vivienda. Ahora ya pasamos específicamente a hablar del tema vivienda. Con respecto al tema de la ley de vivienda promovida, ¿no? De la ley 18.795, antes vivienda de interés social, creada bajo el gobierno progresista. Vivienda de interés social que de social no tiene absolutamente nada, ¿no? Eso ha quedado demostrado al punto tal de que le cambiaron el nombre y le pusieron ley de vivienda promovida. Esta ley fue creada por el gobierno del Frente Amplio en el 2011. Ha sido caballito de batalla de todos los gobiernos, ¿no? Del 2011 hasta acá. Todos con esta ley, dale que dale. Nosotros queríamos compartir con ustedes algunos datos que salen de un informe que presentó la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene que ver con qué cantidad de viviendas se han construido, cuántas se han entregado, ¿no? El informe, por ejemplo, dice que al día de hoy no se han entregado más de 15.000 viviendas. No se ha llegado a la construcción de 15.000 viviendas, ¿no? ¿Que no se han entregado o que no se han construido? No, que no se han entregado, que no se han construido 15.000 viviendas, ¿no? Y uno dice 15.000 viviendas, es nada. Nada es. ¿No? Sí. En el marco del déficit habitacional, que supera las 60.000 viviendas, está casi en las 70.000 viviendas, 15.000 viviendas, uno dice, estos tipos lo único que han hecho es beneficiado a las empresas de construcción que construyen apartamentos de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, y también medio ambiente, ¿no? Con cifras, monoambientes, perdón, con cifras que están arriba de los $80.000, ¿no? Un monoambiente, $85.000. Son bien para el negocio inmobiliario todo lo que están construyendo. Te sale $75.000, un trabajador no lo compra. Además, si tenés $75.000, te compras una casa. No tiene ningún sentido lo que están ofreciendo. Sin embargo, para el negocio inmobiliario sí,
Porque ¿sabés qué pasa? El que tiene capital compra 2, 3 apartamentos de esos y los alquila y vive de rentas. Esa es la realidad. Porque son apartamentos que la gente que busca algo para comprar, para vivir tranquilo, para tener, no busca eso. O construyen una cooperativa, o se compra una casita usada, una casa vieja, arregla, refacciona, compra un terreno, porque no valen lo que están pidiendo por ellas. ¿Entendés? Estamos hablando de casas que son la mitad del espacio o el mismo espacio que se construye en una cooperativa de vivienda, que sabemos que se construye con otras reglas y con otros espacios, y además con determinadas reglas que hablan del sonido también, ¿no? Que me parece que no es un dato mediano. Muchas veces la separación entre estos apartamentos no es la mejor y se escucha todo de una casa a la otra. Por ejemplo, también la humedad. Pero a ver, eso... También, todo esto para decir que en realidad lo que nos están vendiendo como la vivienda promovida es simplemente una jaulita que hicieron y creen que ahí una familia tiene que desarrollarse. Y todavía vale $75.000. Entonces digo, es un disparate. A ver, vamos a algunos datos concretos, ¿no? El total de las viviendas terminadas del 2011 al día de hoy son 14.809. ¿Está? El 72% de los proyectos de construcción bajo la ley de vivienda promovida se encuentran en Montevideo, ¿no? Ese también otro problema de una ley, ¿no? O sea, tratamos de crear una ley, ¿no? Para crear un sistema de construcción de vivienda que apunte a que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder y lo centralizamos a Montevideo, como siempre todo centrado en Montevideo. El resto del porcentaje se divide en Ciudad de la Costa un 8%, en Maldonado un 6%, y el resto, que es el 13%, en el resto de los departamentos del país. Después el informe habla de la construcción en algunos barrios, ¿no? Por ejemplo, del informe se desprende que en Tres Cruces, por ejemplo, se construyeron 1.577 viviendas bajo este sistema. En la zona del centro, 1.282. En Barrio Sur, 1.140. Y en la zona de Capurro, Bellavista, 1.032. ¿No? Pero lo importante es, me parece, remarcar este tema de que en qué barrio se construye bajo esta ley, ¿no? Tres Cruces, zona centro, Barrio Sur, Capurro y Bellavista. Claro, lugares que son donde la gente quiere comprar, donde la gente quiere vivir. Es así, no van a la periferia. O sea, a Sayago voy a decir que no vienen. A Nuevo París. A Nuevo París. Sayago sí. Nuevo París no. Conciliación. Peñarol, Piedras Blancas. Maroña. No, son lugares donde no se construye por este sistema, está clarísimo. Ahí es donde se construye o por cooperativas de vivienda, que son los terrenos que van quedando, digamos, y de lo contrario, los realojos, ¿no? Es el sistema que sobrevive o que salva algún caso. ¿Por qué yo te decía lo de las zonas? Porque son zonas estratégicas, ¿no? El cooperativismo de vivienda ha avanzado en estos últimos años, hay que decirlo, producto de un montón de luchas que ha dado, y ha logrado construir, sí, en Tres Cruces, ha logrado construir en Barrio Sur, ha logrado construir en Ciudad Vieja, pero la pelea que se ha tenido que dar para poder acceder a tierra ha sido totalmente en forma desigual, ya que estas empresas, grandes empresas constructoras, ¿no? Lo único que hacen es presentar un proyecto y automáticamente se lo aprueban y son exoneradas en millones de dólares que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras que nos organizamos en el movimiento cooperativo, por ejemplo, pagamos, ¿no? Aparte, ¿cómo construyen y qué construyen también, ¿no? Porque, por ejemplo, en Montevideo se construyen estos barrios semi-privados, ¿no? Que tienen lo que ahora se le llama los amenities. Amenities, esa palabra compleja y difícil de pronunciar, pero claro, en verdad te construyen el edificio con el club deportivo, el spa y el no sé qué. El spa, el sauna, la sala de juego, las salas de cine, los complejos deportivos. Entonces construyen un gran condominio con un montón de servicios y construyen un barrio semiprivado en Montevideo. ¿No? Yo recuerdo que hace un par de programas atrás, hace como 5 o 6 programas atrás, hablamos
de uno que tenemos acá cerca, acá en Torres Millán, del Prado. antes de llegar a Castro, en la zona del Prado de Montevideo. Y claro, no lo conocemos porque pasamos por la puerta y el seguridad ya nos mira con cara rara, ¿no? Pero uno ve que hay determinada infraestructura, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver, yo qué sé, por ejemplo, con, no sé, canchas de fútbol o canchas de básquetbol, que acá en el barrio no están construidas, ¿no? Entonces construyen mucho más que una vivienda, ¿no? Entonces, claro, se crean estas zonas que también implican un gasto en seguridad importante, ¿no? Uno ve la cantidad de cámaras, la cantidad justamente de empresas que hacen de seguridad, que llaman la atención por lo menos cuando uno pasa por la puerta de estos barrios semiprivados que se construyen a través de esta ley de vivienda promovida acá en Montevideo. Con respecto al tema de la tierra, ¿no? Vos hablabas recién de que las cooperativas construimos sobre la periferia. Yo decía que por suerte, en base a peleas, hemos logrado construir también en algunas zonas céntricas, pero también está la construcción de este tipo de viviendas en zonas que son estratégicas. Por ejemplo, la zona Capurro-Bellavista, ¿no? Que uno dice, está Capurro, Bellavista, barrios que históricamente han sido poblados por trabajadores y por trabajadoras de la zona oeste de Montevideo, pero que son estratégicas en lo que tiene que ver con vías de acceso a la ciudad y también lo que tiene que ver Capurro, Bellavista, Puerto Montevideo, ¿no? Todos sabemos que esa zona de Montevideo viene sufriendo una expansión, o sea, se le ha venido ganando terreno al mar, ¿no? O sea, se ha venido achicando lo que es la zona de la costa, se ha ido rellenando en lo que tiene que ver, por lo menos en la zona ahí de Capurro. Hemos visto como muchas empresas se han ido instalando en esa zona portuaria. Entonces, claro, la zona de la noche a la mañana, esa zona de Capurro, que era un basural, ¿no? Que estaba ahí contra la Rambla, donde está la cancha de Feni ahí, por ejemplo, esa zona, automáticamente el precio de la zona empieza a subir, ¿no? Porque se empiezan a instalar este tipo de construcciones, porque automotoras llegan a la zona, ¿no? Porque el supermercado X, muy conocido, se instala en la zona. Y claro, empezamos con esta cuestión de que empiezan como a optar por construir en zonas que tienen beneficios, ¿no? Decíamos recién, medio joda, medio serio, en Nuevo París no van a construir. No. En Conciliación menos, ¿no? Entonces, claro, construyen en zonas estratégicas, o céntricas o costeras. Una casa de 2 dormitorios construida bajo la ley de vivienda promovida voy a leer un comentario que subió. Cuesta $138.000. Una casa de 3 dormitorios, $138.000. ¿Qué trabajador y qué trabajadora puede acceder a un crédito que le permita acceder al techo, ¿no? A través de esta ley? Yo, por lo menos, de todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que tengo, ninguno ha logrado acceder a un techo a través de esta ley. Es que además carece de sentido, porque con un préstamo por la mitad de eso conseguís una vivienda usada o otra cosa que se pueda reciclar, ¿entendés? Carece de sentido un préstamo de ese tamaño para un trabajador que valora lo que es los préstamos que pide, ¿se entiende? No puede pagar eso, busca otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, construir a ese precio y decir que es vivienda promovida o de interés social carece de sentido. Vos sabés que recién estaba hablando de los barrios y en los apuntes que me hice justamente me había anotado algunos datos que son importantes. Por ejemplo, decíamos que el 70% de estos proyectos se desarrollan en Montevideo, ¿no? Y un dato que me parece importante compartir con quienes nos están escuchando, que el 54% de los proyectos, de esa cantidad de ese 70%, ¿no? Más de la mitad se encuentran en zonas costeras, como decíamos recién, el tema de la zona de Capurro, Bellavista, pero también en barrios como Buceo, Carrasco, Malvin, Parque Rodó, Pocitos, Parque Valle, Punta Carreta y Punta Gorda. Yeah. ¿No? Y después lo otro, que lo vemos reflejado en Maldonado, más allá que en Maldonado se ha construido solamente
no un 6%, bajo esta ley, es la cantidad de viviendas que se construyen y quedan vacías. Entonces, claro, ahí ya empieza toda una cuestión especulativa, ¿no? De que los tipos están construyendo, pero no logran vender. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es el negocio. En verdad, para las empresas de la construcción es un negocio redondo. Sí. No pagan impuestos, están exonerados durante años, el Estado les da todo, construyen. Y luego es inmobiliario. Terminan alquilando esas propiedades que en realidad para el interés inmobiliario rinde, claro. Pero no es una cuestión de venta. Ese precio no es para trabajadores, claramente. Pero bien, y esto también, ¿no? Y lo vamos a relacionar con lo que veníamos hablando recién con respecto al tema de los gobiernos y las diferentes políticas que han venido llevando adelante desde la reapertura democrática, entre comillas, hasta el día de hoy. Esta ley es creada en el 2011 por el gobierno progresista y es sostenida en la actualidad, ¿no? Por este gobierno multicolor, ¿no? Mujica ponía Fernando Rodríguez un comentario que dice que dijo Mujica: están buenos los barrios privados y los pobres hacen los jardines y destapan los caños, ¿no? De terror. Pero es Dijo la ex primera dama, dijo, una vez intentó opinar sobre el Día del Trabajador Rural, de acuerdo, en la víspera de un 1 de mayo, y dijo, está claro, ella entendía que el trabajador rural era el jardinero. No sé, me hizo acordar a este comentario que hacía recién. Que plantaron los flores. Sí, claro, sí, sin parar. Me hice acordar recién en base al comentario que decía Fernando. Pero esta es la realidad que tenemos arriba de la mesa con respecto al tema de vivienda, ¿no? Uno ve que a esta hora uno prende la televisión, que por suerte no miramos mucha televisión, ¿no? Y ve que los canales de televisión, ¿no? Están en las esquinas de algunos barrios de Montevideo, ¿no? Parados en la puerta del Mides o parados en 18 de julio, como la ONG tal reparte comida a la gente que está en la calle, o como en la puerta de tal hogar hay X cantidad de gente esperando para poder ingresar, ¿no? El tema de la vivienda es un tema sensible, ¿no? Es muy sensible. Y relacionado con esto, porque veíamos en la página del Ministerio de Vivienda que ayer se conoció qué cooperativas están habilitadas para ir al primer sorteo para acceder a préstamo, para poder construir. Entre paréntesis, recordarle a que nos están escuchando que el 29 de diciembre del 2021 la ministra de Vivienda actual, perteneciente a Cabildo Abierto, Irene Moreira, dijo que este año iban a haber 2 sorteos, ¿no? Uno en julio y otro en diciembre. Uno en julio y otro en diciembre, 1.500 cupos divididos entre esos 2 sorteos, así que van 750 y 750. Pero tenemos un gran problema, que parte, por ejemplo, ahora el sorteo que se va a ver a finales de julio. De esas 750, más de la mitad, más de un 50%, corresponden a viviendas que, a cooperativas que, exactamente, adjudicación directa, a cooperativas que ya fueron a 3 sorteos, no salieron, y hay que adjudicarle la guita. Está bien. Entonces, pero ahí tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que te quedan 250 para el sorteo. Exactamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos más cooperativa que recurso económico, exactamente, que recurso económico por parte del Estado para acceder a la vivienda. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Estamos pagando el pato de 2, 3 años ya de atraso. O más. Que no sé, primero que los préstamos no bajaron en fecha, después que no hubo sorteo, después que hubo sorteo. Pero también estamos viendo que por suerte los trabajadores apuestan al modelo cooperativo. Entonces nos formamos nuevas cooperativas, nos presentamos al sorteo contentos a ver si nos toca, y cuando te das cuenta, claro, no, imposible. Ahora pasan 3 periodos, 3 sorteos, y bueno, te tocó, ahora sí se te adjudica. Y sin embargo te encontrás con que el resto no, porque no hay manera de que entremos todos con este bajo presupuesto. Es un problema de presupuesto. Quien hizo las reglas tenía que partir de la base que el presupuesto para vivienda tenía que ser mayor. No, ¿y cuál es la reivindicación del movimiento cooperativo? Porque en verdad
los cooperativistas no podemos vivir del presupuesto, o sea, del signo económico que le dé el gobierno de turno. Entonces, ¿cuál es la propuesta política de la FUCBA en la actualidad? La reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda, que en el marco de la crisis del 2002, ¿no?, se llevaron 100 millones de dólares. ¿No? ¿Y cuál es la propuesta política? Aumentar el impuesto al patrimonio. ¿No? Ahora que estamos en el marco de la rendición de cuentas y escuchamos del oficialismo y de la oposición hablar de el recorte, bueno, aumentemos el impuesto a los que tienen las cuentas en el exterior, a los que generan riqueza en el país y se la llevan, ¿no?, para el banco XX de las Islas Caimanes. ¿No? Todos sabemos, y lo vamos a repetir todos los programas, de que en el marco de la crisis sanitaria fueron miles de trabajadores que fueron al seguro de paro, fueron miles los trabajadores que se quedaron sin laburo, fueron miles los trabajadores que dejaron de pagar el alquiler y se fueron a vivir al asentamiento porque no podían pagar un alquiler. Pero también hubo un porcentaje grande de empresarios que se enriquecieron, que hicieron millones y que la plata está afuera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Tocar al que tiene más. Y digo tocar al que tiene más, y esto ha sido una consigna utilizada por varios partidos políticos también, ¿no?, que muchas veces después no lo vemos llevar a la práctica, ¿no? Y el otro problema que tenemos, que se desprende, el problema del acceso a la tierra, ¿no? El Ministerio de Vivienda actual, encabezado por Irene Moreira, lo repetimos nuevamente, hace 2 años que no hace llamados para cooperativas sin tierra. No hubo llamado en el 2020, no hubo llamado en el 2021, y en lo que va del 2022 tampoco hubo llamado. No solo para cooperativas sin tierra a nivel de Montevideo, sino a nivel nacional. Entonces tenemos un Ministerio de Vivienda, ¿no?, que lo vemos todos los días, ¿no?, sus integrantes, desde la ministra hasta sus asesores, haciendo declaraciones en los medios de comunicación sobre teóricos planes que en algún momento, por ejemplo, van a desarrollar, como en el caso de los asentamientos, pero no vemos cuestiones concretas. Concreto nada. Nada. Y a las cooperativas hace 2 años que no nos dan un terreno. El Ministerio de Vivienda no hace llamado, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema. Tenemos problema de presupuesto, tenemos estancamiento de las cooperativas, producto de que los sorteos se sortea muy poca cantidad de vivienda, y tenemos un problema de acceso a tierra. ¿Todo eso en dónde? En el Ministerio de Vivienda. Entonces, esta es la realidad que tenemos arriba los cooperativistas. La FUCBA, ya lo ha dicho públicamente el secretario general de la Federación, va a arrancar una serie de ocupaciones en distintos barrios de Montevideo justamente para denunciar esta situación. Lo primero que tiene que tener una cooperativa es tierra. Si no tenemos tierra, no tenemos nada. ¿Y quién tiene que dar la tierra? ¿Y quién tiene que dar los préstamos? El Estado. ¿No? Porque acá ningún capitalista bueno, recordemos el invento del plan junto, acá ningún capitalista bueno va a financiar la vivienda de los trabajadores. Es el Estado quien se debe hacer cargo de otorgar tierra, de otorgar préstamos. Además, vamos a tener en cuenta una cosa: los trabajadores devuelven el dinero, las cooperativas pagan los préstamos. Es como que el préstamo es pagado por las cooperativas y luego esos fondos, ¿a dónde van? ¿A rentas generales? ¿A otros lugares? Pero no solamente es pagado por las Porque ni siquiera se vuelven a sortear, no tiene sentido. Esta cooperativa está pagando el préstamo, bueno, pues otra cooperativa puede estar empezando a construir con ese dinero. No, ni siquiera está establecida ese giro de decir, bueno, entra por un lado, sale por el otro. No, acá es todo, se junta para pagar las mismas deudas. Todo para el Fondo Nacional Monetario Internacional al final. De fondo hay un poco de eso, ¿no? Pero aparte, no solamente devolvemos el préstamo, sino que lo devolvemos con un interés de mercado, mayor que el que paga cuando realmente es el movimiento cooperativo el que construye vivienda social. O sea, más allá de que el movimiento cooperativo pelea por mucho más que el acceso a 4 paredes y un techo, esto es bueno también decirlo, pero esa es la realidad. O sea, nosotros devolvemos el préstamo en 25 años, como cualquier préstamo hipotecario, pero con un interés mayor, que muchas veces es mayor al de alguna empresa de la construcción. Los trabajadores organizados en el movimiento cooperativo pagamos IVA. Las empresas que construyen a través de la ley de vivienda promovida no pagan IVA. Tienen un montón de beneficios fiscales que los cooperativistas no lo tienen. Y cuando decimos que las empresas de construcción tienen un montón de beneficios fiscales, estamos diciendo que el Estado elige favorecer a estas empresas y dejar de recaudar.
¿no? O sea, esta es la realidad que tenemos arriba de la mesa. Y yo lo quiero atar con lo otro, con lo que planteaban los compañeros a través de los mensajes de texto, ¿no? Que decían que los trabajadores no tienen los elementos para discutir, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, compañero o compañera, muchas veces hacerse de elemento en el marco de estas crisis. No todos los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a un diario, de leer, de sentarse, de concentrarse, de formar parte de un grupo de estudio, de organizarse con otros para discutir y generar una plataforma mínima en un barrio. No todos los trabajadores tienen esa posibilidad. Entonces, claro, la lucha de clase no es fácil, compañero o compañera. Muchas veces nos radicalizamos, pero si esa radicalización no se expresa, en convencer al otro con argumento, la radicalización no sirve absolutamente de nada. Entonces, esta changa no es fácil. Nosotros cuando llegan familias o trabajadora suelta a las charlas informativas, lo primero que le decimos es, bueno, ¿por qué vinís a la cooperativa? ¿Y cuál es la respuesta natural que le surge a todo el mundo? Por una casa. Bueno, hermano, hermana, no peleamos únicamente por una casa. Peleamos por un montón de cosas que se construyen en el camino hacia el acceso a la vivienda digna, ¿no? Y entender esto no es fácil. Entender esto no es absolutamente fácil. Es más, si me apurás un poquito, muchas veces navegamos y hacemos concesiones producto de avanzar justamente en el camino hacia el acceso a la vivienda digna, ¿no? Entonces, esta es la realidad que tenemos arriba de la mesa. Queremos comentarle que en este preciso momento, como dicen algunos, está reunida la Intersocial Mario Benedetti, allá en la cooperativa 24 de Mayo, una intersocial que por suerte ha retomado las actividades luego del referéndum y que viene organizando actividades de cara, por ejemplo, de cara a lo que va a ser la defensa que tenemos que hacer de un BPS al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Está reunida la Intersocial, también tocando justamente el tema que recién hablamos, el tema del acceso a la tierra, el tema de ir organizando la zona para demostrar que en muchos barrios de Montevideo, que en muchos municipios, el Ministerio de Vivienda tiene tierra y no la entrega a personas que se organizan dentro del movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Ese es el papel que tenemos que jugar los trabajadores y las trabajadoras, organizarnos, discutir con los vecinos, escribir, leer, pero repito, muchas veces esto que parece muy simple no lo es. No es tan sencillo. Muchas veces no lo es, porque muchas veces cuando un trabajador se va a las 6 de la mañana de su casa, se va con el termo y el mate, con la yerba media lavada y con una galleta en el estómago. Entonces, no es changa hacerse de elemento para dar la discusión política y menos para confrontar con el enemigo. ¿Que hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Pero no podemos decir de que ese problema que hoy por hoy tenemos los trabajadores y las trabajadoras lo vamos a resolver de un día para el otro, ¿no? Yo estaba justamente ahora buscando una frase que había leído, pero no la encontré. Pero sí tenía que ver con lo que vos estás diciendo ahora, con que el que sale a trabajar a las 7 de la mañana, llega a las 6, 7 de la tarde a su casa, con hambre, con necesidad de estar con su familia, con unos minutos para distraerse y algo para compartir, cae muerto a la hora de dormir. O sea, ¿quién en ese estado se pone a leer? Algunos lo hacen, pero vamos a comprendernos, es normal que alguien que llega en esas condiciones a su casa no lea nada. Entonces el trabajo no se embrutece, es una realidad. Este formato de trabajo que tenemos, esta cantidad de horas, esta situación en la que no se permite ni siquiera concurrir a una actividad que tu hijo tiene en la escuela. O sea, estamos hablando de un sistema de explotación tan grande en el que la gente trabaja 10, 12 horas, no tiene manera llega a su casa con la necesidad de compartir unos minutos con su familia y dormir. Entonces, de eso no es formarnos. ¿Qué formación política entra en eso? Entonces, en eso es cuando uno dice,
¿Qué hay que hacer? Y seguir luchando, ¿no? Trabajar más, sí, pelearla más, Claro. pero ser comprensivo con aquel que no puede seguir ese ritmo. Pero aparte también, y estoy leyendo, esto lo voy a decir en base a un aporte que hace Gerardo Morales, que nos está escuchando desde que arrancó el programa, el compañero dice que eso no es excusa. Coincidimos en que no es excusa. No, hay que seguir, Estamos hay más que de meter para acuerdo en que no adelante. es excusa. Pero- El tema es que esa situación está arriba de la mesa y sobre esa situación justamente es sobre la que hay que trabajar, ¿no? Así como los burgueses se van de vacaciones, los trabajadores, muchos lamentablemente, llegan del trabajo y se van a dormir. O sea, esa realidad está arriba de la mesa y sobre esa realidad es que tenemos que actuar. Vamos a ir redondeando el programa del día de hoy. Les queremos recordar que mañana vamos a estar en la zona de María Orticochea, entre Camejo Soto y Antonio Méndez. Vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana. Vamos a estar en un marco de una actividad de finanzas y una actividad informativa. Los compañeros de Arriba Los que Luchan van a estar ahí. También va a estar la cooperativa Coibenerou. Había un compañero que hace un rato nos informaba que esa cooperativa que ojalá en breve pueda acceder al préstamo. Sabemos que esa cooperativa va a firmar en un par de meses y va a estar arrancando obra. Los compañeros también van a estar ahí en la zona. Tengo entendido también que los compañeros de la Intersocial van a estar en la zona también. Así que mañana nos estamos encontrando 9:30 ahí en María Orticochea entre Camejo Soto y Antonio Méndez. ¿Qué es lo que se viene? Lo que tiene que ver ya específicamente con el plenario de cooperativas sin tierra y en trámite. Tenemos un encuentro el próximo jueves en el cual vamos a estar conversando sobre un documento que bajó la Dirección Nacional y un plan de trabajo de cara a movilizaciones por tierras que se vienen en estos meses. Vamos a estar discutiendo ese documento y ya diagramando estas acciones, estas ocupaciones que se propone, por lo menos, lo que está planteado en el documento, que comiencen en el mes de agosto. ¿Por qué ocupar tierra? Porque el Estado no la otorga. ¿Por qué denunciar que este ministerio encajona la guita? Porque tenemos un conjunto de cooperativas que, habiendo hecho todos los deberes, ¿no? Y muchas de ellas con los deberes hechos desde el año 2019, no han podido acceder al préstamo para poder construir. Y las que han podido acceder, que por suerte tenemos muchos compañeros en esas cooperativas, han accedido en base a la pelea que ha dado la federación, en base a las reuniones, en base a la movilización constante, en base a las vigilias en el ministerio, en base a la lucha. A veces la lucha que desplegamos no es la que queremos y a veces no es la que queremos, pero es la que tenemos en el momento actual, es la que hemos logrado construir. Porque la lucha no es que yo me paro en la esquina y llamo a luchar. No, la lucha la tengo que crear las condiciones, tengo que convencer gente. Pero bueno, en esta vuelta estamos y en esta vuelta siempre nos van a estar encontrando. Agradecemos a quien nos estén escuchando el día de hoy. Les recordamos lo de siempre. Nosotros transmitimos a través de la plataforma de Facebook, pero una vez que descargamos el programa y lo subimos a YouTube, eliminamos la transmisión del Facebook Live. Esto tiene que ver porque a veces Facebook nos entrecorta el programa, entonces evitamos que Facebook nos edite y colgamos el programa en nuestra página de Facebook, que es COP ALQL, Arriba Los que Luchan, desde la plataforma de YouTube. Natalia, si nos estás escuchando, mañana no va a llover. Así que anda aprontándote para madrugar, que mañana hay que estirar masa y hay que fritar. Compañeros, compañeras, nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo Obrador.